¿Okay? Vamos a explicar, tomando como referencia esta planta que tengo acá, que es una Alstroemeria, ¿no? Las Alstroemerias constituyen un grupo súper interesante de plantas en nuestro país y están dentro de la familia Alströmeriaceae. En la actualidad se reconocen solamente dos géneros dentro de esta familia. Es una familia que tiene una amplia distribución en Chile y también en Brasil. Y lo interesante es que antiguamente se reconocían tres géneros: Alstroemeria, Bomarea y Leontoquir. Los últimos estudios moleculares han indicado que solamente deberían reconocerse Bomarea y Alstroemeria y no Leontoquir. Pasó a ser un sinónimo de una Bomarea. Mi experiencia y mi expertise en citotaxonomía yo diría que indicaría de que todavía se podría considerar Leontoquir como un buen género, además que es un género endémico de Chile, endémico del norte de nuestro país. Pero eso es otro tema. Bueno, lo interesante de esta familia es que tiene una tremenda distribución en todo Chile. Hay varios centros, hubo centros de especiación. Apareció como género hace alrededor de 28 millones de años. Tiene una distribución, yo diría, del cono sur de Sudamérica. Y lo interesante es que la familia está definida básicamente por la presencia de flores dispuestas en umbelas. Ese es típico de la familia Alstroemeriaceae. Y lo otro es la presencia de la base de las hojas, ¿verdad? Torcidas, ¿ya? Resupinadas. Esto es un carácter muy, digamos, típico de Bomarea, de Leontoquir y de Alstroemeria. Es muy rara esta condición y lo interesante es que, por ejemplo, en la familia de las orquidáceas se ve lo mismo, pero en el ovario. ¿Ya? Bueno, eso yo diría que es en términos generales. Ahora lo que vamos a hacer es disectar una flor y vamos a explicar un poquitito más con detalle cómo es su disposición, ¿verdad? Su morfología. ¿Okay? Seguimos entonces. Fíjense que hay un detalle de la hoja, esta hoja típica de monocotiledone, ¿verdad? Con la nervadura paralela, y la hoja, el peciolo, la base de la hoja, es totalmente resupina, está doblada. ¿Ya? Esa es una característica propia de esta familia. Y lo otro, ¿ya? Tiene que ver con la inflorescencia, que es una umbela, se fijan, salen todos los rayos desde el mismo punto, son más o menos todas del mismo tamaño y las flores llegan más o menos a la misma altura, lo que es lo que nosotros entendemos como, o la definición de una umbela como inflorescencia. Ok, aquí tenemos una flor, ¿verdad? Le pedí permiso a la planta para sacarla, donde podemos ver que se trata típicamente de una monocotiledonia. Ustedes saben de que las monocotiledonias en general se caracterizan porque tienen un perigonio, o se considera un perigonio, no un perianto. Es una clasificación, yo diría, más que nada europea, pero no importa. ¿Y cuál es la gracia, ¿no es cierto?, de considerar perianto perigonio? El perianto yo puedo distinguir claramente el cáliz de la corola y en el perigonio es más difícil, ¿no es cierto?, diferenciarlas. Entonces, en las monocotiledonias se habla normalmente de perigonio y las partes, ¿verdad?, del perigonio son los tépalos. Entonces, es una monocotiledonia estrímera y tiene, ¿no es cierto?, acá estos tépalos grandotes externos, ¿verdad?, que están ahí y que está aquí, ¿no? Y tiene los tépalos internos, dos superiores, ¿verdad? Y uno inferior, ¿no? Estos tépalos internos, yo diría que el 99,9% presentan una ornamentación muy característica con máculas, ¿verdad?, que tienen que ver con la polinización. Son marcas que los insectos, ¿no es cierto?, con su vista ultravioleta pueden ver de bastante lejos y saben, ¿no es cierto?, de que al entrar acá van a tener un premio que es el néctar que está en la base
del ovario. Otra cosa interesante es que el ovario, como se ve ahí, es un ovario ínfero. El fruto es una cápsula que tiene 3 carpelos, ¿verdad? Y tiene una diseminación de la semilla bien característica, que es explosiva, ¿ya? Cuando se rompen solas por los tabiques internos y las semillas salen disparadas a varios metros de distancia. Y bueno, lo más importante de todo es el androceo y el gineceo. El gineceo, como les dije, está formado por ese ovario ínfero, un tremendo estilo, un estigma que acá está bien abajito, no se ve, pero se ve el androceo formado por 6 estambres. Algo súper interesante, las anteras son enormes, el color de las anteras es bastante importante para la clasificación o para, digamos, diferenciar una especie de otra. Y se fijan, aquí los estambres están muy desarrollados y el estilo, ¿verdad?, prácticamente no se ven. Eso se llama protandria y es una estrategia que tiene este grupo de plantas para evitar la autopolinización, ¿ya? La endogamia, que no es, digamos, saludable en las plantas y en ningún tipo de ser vivo. Ok, vamos a ver ahora, o estamos viendo, una flor de Alstroemeria disectada completamente. Podemos observar un pétalo, o un tépalo mejor, ¿no es cierto? Los norteamericanos hablan de pétalos externos, pero vamos a hablar nomenclatura europea. Estos tépalos externos, este es el superior, y esto es uno de los laterales y ese es el otro lateral. Y los tépalos internos, que también son 3. Se fijan que los internos, sobre todo los superiores, presentan una ornamentación que es muy característica y que está muy relacionada con el proceso de polinización. Estas máculas, estas manchas de distintos colores son muchas veces fundamentales para que el insecto, ¿verdad?, fundamentalmente, que poliniza estas flores, ¿verdad?, y que se alimenta del polen y del néctar, pueda ubicar estas plantas. Entonces son verdaderas señales para que los insectos se ubiquen, ¿verdad?, y hagan la pega, el trabajo que tienen que hacer. Ok, acá tenemos el ovario ínfero, ¿verdad? Tiene esas costillas que son bastante notorias. Después de este ovario, luego de la fertilización, se transforma en un fruto seco, una cápsula que es tricalperal y, bueno, con numerosas semillas. Estas semillas tienen un sistema de dispersión bastante particular, son de tipo explosiva, se rompen los tabiques internos de los carpelos y estas semillas salen disparadas con una velocidad bastante alta, ¿ya? A veces uno se asusta con esto cuando justo se rompe una cápsula cuando uno va pasando. Y bueno, lo que se observa también son los estambres, que son muy largos, con unas tremendas anteras, ¿ya? Y también son 6, por supuesto. Y acá se ve claramente el estigma, el estilo, bueno, y el ovario en la base, el gineceo, y se ve la punta, ¿verdad?, del estigma, que es trífido, tiene tres en el fondo pequeñas prolongaciones, ¿verdad?, que corresponden, por supuesto, a los 3 carpelos. Cada una de esas prolongaciones, ahí tiene que llegar el polen, ¿no es cierto? Y una vez que germina y pasa por el tejido de transmisión, ¿verdad?, va a llegar a donde tiene que llegar. Ustedes saben esa historia. Bueno, eso es algo típico de este grupo, ¿ya? Les hablé sobre la protandria, que es la maduración a destiempo que ocurre en este grupo. Normalmente maduran primero los estambres, ¿verdad? Y el gineceo todavía se mantiene sin madurar y eso evita la autopolinización, la autogamia, que, como ustedes saben, no le conviene mucho a este grupo de plantas y a ninguna. Otro antecedente que yo creo que son interesantes para ustedes es que, además, ¿no es cierto?, de la forma, la disposición de los tépalos, es también muy importante en los estudios actuales de taxonomía integrativa la colorimetría, es decir, el color que tienen estas piezas florales. ¿Ya? Ustedes saben de que
la longitud de onda que nosotros observamos muy distinta a la que observan otros animales, sobre todo los insectos polinizadores. Entonces, se están haciendo, o estamos haciendo en Concepción hace ya bastante tiempo, estudios colorimétricos que nos permitan resolver problemas dentro de complejos de astrometría o de grupos que tienen estas incertidumbres taxonómicas. Entonces la colorimetría también es importante. Otra cosa, además de medir, ¿no es cierto?, el tamaño, largo y ancho de estas piezas florales, lo que se hace también es trabajar en detalle, ¿verdad?, con landmark, una gran cantidad de puntos que se pueden medir en cada una de estas piezas florales, ¿verdad? Y se hace, ¿no es cierto?, un estudio mucho más detallado que también se está realizando, ¿verdad?, con bastante frecuencia en los estudiantes, sobre todo de biología. Entonces, como pueden observar ustedes, hay una serie de detalles que antiguamente no se tomaban mucho en cuenta para hacer taxonomía, para poder entender un poco más la situación de estos grupos de plantas, e incluso, ¿verdad?, no sé si observan en algunos de estos tépalos la presencia de esos apículos, ¿verdad?, que en algunas son muy notorios, en otros no es tanto, pero eso también es un carácter bastante conservativo dentro de cada uno de los taxones que están formando, por ejemplo, un complejo o un grupo con especies que son bastante parecidas. Bueno, eso es en relación a lo que quería mostrarles acerca de la disección de una flor tipo de Alstroemeria.